Esto es DW Noticias desde Berlín. El principal diplomático de Estados Unidos llega a Israel y pide contención para proteger a la población civil de la violencia. Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, reafirma el apoyo de Washington al gobierno de Benjamin Netanyahu en su lucha contra el terrorismo de Hamás, mientras aumentan los esfuerzos para intentar evitar que se desate una guerra de carácter regional. Estos son nuestros titulares. Blinken se reunió con Netanyahu en la primera parada de una visita crucial a la región que también incluye diálogos con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Tendremos detalles desde Jerusalén. Además, los ataques del ejército israelí no cesan sobre una franja de Gaza asediada y bloqueada. Las autoridades palestinas afirman que más de 1.500 personas han perdido la vida y 338.000 han sido desplazadas. Y en Alemania, el canciller Olaf Scholz anuncia medidas en el país contra posibles actividades del grupo terrorista Hamás y sus simpatizantes. Confirma que Alemania está revisando además las ayudas que presta a los palestinos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Se trata del aliado más importante de Israel en el mundo. Estados Unidos no ha escatimado en esfuerzos ni en palabras de apoyo para los israelíes tras los ataques terroristas de Hamás el pasado sábado. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quiso dejarlo claro una vez más. Estados Unidos siempre estará al lado de Israel. En una visita oficial y durante una comparecencia con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este jueves en Tel Aviv, Blinken recalcó la postura de Washington de que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse y de garantizar que los hechos del sábado nunca se repitan. Además, confirmó que hay 27 estadounidenses fallecidos en Israel en los últimos días, razón de peso para subrayar un apoyo más que nunca incondicional. Hablamos en detalle de lo que Israel necesita para defenderse y defender a su pueblo y de cómo Estados Unidos puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Respondemos a esas necesidades y colaboramos con el Congreso para satisfacerlas. Nos encontramos con una nación unida por el dolor, pero también con una nación unida por la determinación. Estados Unidos comparte esa determinación. Estamos hombro con Israel. Y la periodista Elisabetta Piqué ha estado dando seguimiento a estas noticias en desarrollo para nosotros. Se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Elisabetta, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Comencemos por esa visita de Antony Blinken a Tel Aviv. ¿Qué destacarías de sus palabras y cómo has percibido esta muestra de apoyo de Washington en Israel? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La visita de Blinken aquí a Israel en este momento histórico dramático para su historia seguramente representó un respaldo que aquí, por supuesto, se necesitaba. Es un país que está traumatizado, choqueado como nunca antes en su vida, y en la aparición que tuvo Blinken en Tel Aviv junto a Netanyahu tuvo palabras que parecía casi un primer ministro, además de asegurar que Estados Unidos nunca va a dejar solo a Israel. Él dijo: yo no vengo solo como secretario de Estado aquí, yo vengo como judío. Recordó que su padre fue perseguido en pogromos en Rusia. Su padrastro sobrevivió a uno de los campos de concentración. En ese sentido, fue una visita muy empática. Él se reunió también con familiares de las víctimas, condenó, por supuesto, la brutalidad del grupo terrorista Hamás, que comparó al ISIS, y bueno, además de destacar este respaldo, también habló de la importancia de cierta contención también en la respuesta a Hamás, que coincidió, como decíamos antes, que debe ser derrotado como fue derrotado el ISIS. Es decir, una visita más que importante en este momento crítico, dramático y sin precedente en la historia de Israel. Ahora, el viaje de Blinken incluye también otros países como Jordania y Qatar. ¿Ves que haya realmente disposición para una salida mediada a esta escalada? Creo que es muy difícil contestar esta respuesta. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Blinken también en esta visita recordó que hay 25 estadounidenses muertos y por supuesto esta visita mañana a Jordania y luego a Qatar es importante para tratar de ver cómo se soluciona de alguna manera el hecho de que haya al menos un centenar de personas secuestradas
en Gaza en manos del grupo terrorista Hamas. Él va a ir, mañana se va a reunir con el rey de Jordania, también se va a reunir en Jordania con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y va a viajar a Qatar. Qatar es un país muy importante que tiene conexiones con Hamas. De hecho, se lo culpa a Benjamín Netanyahu de haber dejado de algún modo que en los últimos años Qatar financiara a Hamas, o por lo menos haya un flujo de dinero desde Qatar hacia Gaza, que justamente lo atacan a Netanyahu de haber generado este ataque masivo, sorpresivo y cruento. Es decir, las incógnitas son muchísimas, pero es un viaje muy importante para tratar en realidad de contener algo que todo el mundo teme que pueda salirse o extenderse más allá de lo que es este rincón del mundo. Elisabetta, hablabas de esos reproches en contra de Benjamín Netanyahu. Sabíamos que había una crisis política en el país antes de estos ataques. ¿Qué tan grande es el respaldo de la población para sus dirigentes y para la respuesta del gobierno hasta ahora? También esa es una muy buena pregunta. Hoy salió una encuesta que dice que el 56% de los israelíes querría una renuncia de Netanyahu. Hay muchísimas críticas. Hoy uno de los líderes de la oposición, Lapid, dijo que es imperdonable este fracaso, que es culpa de Netanyahu. Es decir, que hay muchas voces acusándolo, pidiéndole su renuncia. Así que eso es muy difícil por un lado, pero por otro también se nota, y hoy hablando con una persona en un kibutz de la Franja de Gaza, donde sigue habiendo un clima muy tenso porque sigue el cruce entre misiles desde Gaza, me decía justamente hasta el sábado aquí había una guerra fratricida entre derecha e izquierda en Israel, ahora estamos todos unidos ante el enemigo. Es decir, que hay, digamos, sentimientos encontrados, pero seguramente este ataque ha dado esa unidad que no existía. Cambiado ese panorama. Era el reporte de Elisabetta Piqué desde Jerusalén ante los últimos acontecimientos en Israel. Muchísimas gracias, Elisabetta. Hasta la próxima. Cada miembro de Hamas es hombre muerto. Así lo había declarado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras los atentados terroristas de Hamas. Por sexto día consecutivo, Israel lanzó ataques aéreos contra la Franja de Gaza. 25 palestinos fallecieron en un bombardeo contra el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte del territorio palestino, mientras el bloqueo de fronteras y la falta de suministros básicos impiden a sus residentes huir de la violencia. La agonía se palpa en el ambiente. Estas personas buscan desesperadamente sobrevivientes entre los cuerpos que rescatan entre los escombros. Un nuevo día en Gaza que revela una destrucción aún mayor, con calles enteras arrasadas por los bombardeos nocturnos. Las casas de mis familiares y la mía fueron alcanzadas. Salí de casa y encontré a mis hijos heridos. Todo estaba destruido, barrios en los que vive gente inocente. Son niños, no tienen piedad. El territorio palestino, uno de los lugares más densamente poblados de la tierra, está asediado desde el sábado por un bombardeo casi constante. Israel asegura estar atacando objetivos vinculados al grupo terrorista Hamas en represalia a los atentados del fin de semana en los que murieron más de 1 millar de personas. El ejército israelí desplegó decenas de miles de soldados en la frontera mientras se prepara para una ofensiva terrestre. La presión aumenta sin cesar. Hasta ahora se ha impedido la entrada de alimentos, agua, combustible y medicamentos en Gaza, lo que aumenta la preocupación por una crisis humanitaria. Jordania ya ha enviado un primer avión de ayuda a la Franja de Gaza. Pero el ministro de Energía israelí afirma que no se romperá el asedio hasta que se libere a decenas de rehenes capturados por Hamas. ¿Ayuda humanitaria en Gaza? No habrá electricidad, agua potable o combustible hasta que los rehenes israelíes puedan volver a casa. Solo habrá gestos humanitarios a cambio de gestos humanitarios, y nadie nos tiene que dar lecciones de moral. Mientras la situación se recrudece, los esfuerzos diplomáticos intentan detener la espiral de violencia y agilizar la liberación de los rehenes en Gaza.
Entre tanto, el dolor y la desolación en Israel crecen, como lo hace el balance de víctimas conforme el país entierra a sus muertos. Las autoridades israelíes reportan 1.200 fallecidos. A ello se suma la preocupación por los cerca de 100 israelíes que el grupo militante islamista Hamas, considerado terrorista, recordemos, por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene secuestrados. Ante lo que consideran una amenaza inminente para su existencia, los israelíes, sin importar su color político, parecen unirse cada vez más alrededor de la causa común de eliminar a Hamás. Son los primeros funerales de víctimas de los ataques terroristas de Hamás en Israel. Aquí dan sepultura a un soldado. Y aquí a una mujer que murió en el fatídico festival Supernova baleada a la edad de 24 años. Familiares y amigos en duelo, padres desconsolados por una pérdida repentina y cruel. Pero la conmoción por los sorpresivos atentados de Hamás se tornó rápidamente en ira. Hace apenas una semana Israel era un país dividido. Ahora muestra unidad para luchar contra lo que entienden como una amenaza a su existencia. La crisis apremió al primer ministro Benjamín Netanyahu a apartar las diferencias políticas para formar un gobierno de unidad nacional, que incluye al centrista exministro de Defensa Benny Gantz. El Estado de Israel será el Estado más fuerte de la región. Y en el gabinete también hay un asiento reservado para el líder de la oposición, Yair Lapid. Con sus tropas acumulándose en la frontera con Gaza, el ministro de Defensa se expresó en términos inequívocos. El ISIS de Gaza dejará de existir en nuestras fronteras. Las fuerzas de defensa de Israel destruirán Hamás. Y cazaremos hasta el último hombre que tenga las manos manchadas con la sangre de nuestros hijos. Mientras que los políticos se unen contra Hamás, los jóvenes israelíes retornan desde todas partes del mundo para cumplir con su deber con la patria como reservistas. Por ejemplo, este estadounidense desde Lituania. No puedo quedarme aquí estudiando medicina sabiendo que mis amigos están luchando y mi familia necesita protección. Ha llegado mi hora, es mi deber. O este mochilero de viaje por el sureste asiático. Tengo que formar parte de la gran operación que está pasando en Israel y participar en este momento tan importante. Los aliados occidentales de Israel también acuden en su ayuda, como aquí el ministro de Exteriores británico James Cleverly poniéndose a cubierto durante una alerta roja. Entre tanta determinación, ¿habrá lugar para la diplomacia? Y a esta hora damos la bienvenida a Luciano Zácara, experto en estudios árabes e islámicos, profesor e investigador en la Universidad de Qatar. Nos acompaña desde Doha. Muy buenas noches, señor Zácara. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en DW. Y quisiera comenzar preguntándole, como experto en la región, ¿le sorprende que la situación haya llegado hasta este punto? Bueno, la verdad que no. Ya hace bastante tiempo desde que se firmaron los acuerdos de Abraham que se podía prever que algo podía pasar así como esto, porque la población palestina se iba quedando cada vez más aislada del contexto árabe. El hecho de que ahora estuviera también por firmar los acuerdos, Arabia Saudí iba a dejar a muy pocos estados árabes respaldando la causa palestina, por lo tanto no quedaban muchas opciones para una población ya bastante desesperada y sobre todo para grupos como Hamás, que no tenían ya respaldos políticos entre el mundo árabe. Se acababan ahí definitivamente los apoyos. En un artículo para el diario español El País, usted afirma que Irán es el principal beneficiado de esta escalada bélica. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que muchos países árabes hayan dejado de apoyar la causa palestina en sí deja a Irán como el más ferviente apoyo de Hamás, y el que ha resistido en todo momento la firma de los acuerdos de paz con Israel, tanto desde el año 79 con los acuerdos de Camp David, como los acuerdos de Oslo de los años 90 y ahora desde los acuerdos de Abraham. De hecho, los discursos, la narrativa iraní ahora ven que no se puede firmar un acuerdo con Israel por lo que está pasando actualmente. Y de hecho,
Arabia Saudí está repensando esta posible normalización que se había anunciado apenas hace un par de semanas. Por lo tanto, deja a Irán como el campeón de la causa palestina en la región. Vemos esfuerzos diplomáticos, señor Zácara, de Estados Unidos, del mismo canciller de Alemania, en diálogo, entre otros, justamente con Qatar, donde usted se encuentra. ¿Le parece que hay, por lo menos en estos momentos, yo sé que es muy temprano, yo sé que hay que esperar a que se desarrollen los acontecimientos, pero ¿ve usted posibilidades reales de que se llegue a una solución por la vía del diálogo a esta escalada? Bueno, yo creo que sí, si hay diálogo dentro de la región. Ayer tuvo lugar la primera comunicación telefónica en directo entre el presidente Raisi, iraní, y Mohammed bin Salman, el heredero de Arabia Saudí, lo cual todo el mundo ha considerado como un paso importante dentro de la región para evitar una escalada. Creo que si no se expande el conflicto al Líbano y obviamente si Irán no entra directamente en este conflicto y otros grupos de la región, puede haber una solución negociada, a ver Qatar, a ver otros países de la región cómo pueden mediar para que se liberen los rehenes, pero también tiene que haber un paso por parte de Israel de evitar que haya una extensión del conflicto en vidas humanas y que evidentemente se extienda mucho en el tiempo, porque eso no favorece a nadie en la región. Eran los análisis de Luciano Zácara desde la ciudad de Doha. Muchísimas gracias por estas apreciaciones y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Y aquí en Alemania, el canciller Olaf Scholz compareció este jueves ante el Parlamento, el Bundestag. El mandatario reiteró que el país está firmemente al lado de Israel. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, tiene previsto viajar a Israel este viernes, como también lo hará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo. Pero los israelíes no solo buscan apoyo político y moral, sino también militar. Y Alemania está dispuesta a proveerlo. Durante una sesión especial en el Bundestag, el canciller Olaf Scholz envió un mensaje contundente a Israel. En este momento solo hay un lugar en el que Alemania puede estar. Ese lugar es al lado de Israel. A esto nos referimos cuando decimos que la seguridad de Israel es la razón de Estado de Alemania. Nuestra propia historia, nuestra responsabilidad derivada del Holocausto, nos impone el deber perpetuo de defender la existencia y la seguridad del Estado de Israel. Alemania no solo ofrece apoyo político, suministra ayuda militar y médica, como anunció su ministro en una reunión de la OTAN en Bruselas. Mientras tanto, los militares han recibido sus primeras solicitudes concretas de apoyo de Israel. Se trata de 2 de los 5 drones Herón que ya están en Israel, que se alquilan a Israel. Anoche atendimos y cumplimos esta petición. Israel ha pedido una gran cantidad de suministros médicos. Nos ocuparemos de ello muy rápidamente. Pistorius añadió que Alemania también estudia una petición de munición por parte del Ministerio de Defensa israelí. Tras sus repetidas garantías de apoyo desde el fin de semana, hay pocas dudas de que Alemania dará a Israel todo lo que pida. Al mismo tiempo, el canciller Scholz intensifica sus esfuerzos diplomáticos. En Berlín se reunió con el emir de Qatar, conocido por haber financiado a Hamás y considerado un influyente mediador en Oriente Próximo. Según su portavoz, Scholz instó al emir a hacer todo lo que esté en su mano para lograr la liberación de los más de 100 rehenes en poder de Hamás, entre ellos varios alemanes. La situación en Israel sigue siendo tensa. Alemania ha organizado vuelos para evacuar a sus ciudadanos. Los primeros ya han llegado de vuelta a sus hogares, pero hay unos 100.000 alemanes en Israel. Las evacuaciones continuarán durante días. La segunda y última jornada de la reunión de ministros de defensa de la OTAN se celebró este viernes en Bruselas. Los países miembros de la alianza expresaron su solidaridad con Israel, pero instaron al Estado hebreo a defenderse proporcionalmente contra unos actos calificados como terrorismo injustificable. En el 6º día de guerra desencadenada tras la ofensiva sorpresa de Hamás en Gaza, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a las naciones y organizaciones hostiles a Israel, entre las que mencionó a Irán y a la milicia libanesa Hezbollah,
Hezbollah que no se aprovechen del enfrentamiento entre el Estado israelí y el grupo islamista Hamás. Israel aseguró querer destruir a la milicia islamista que mantiene secuestradas a cerca de 150 personas desde su incursión en Israel el sábado. Los aliados condenaron enérgicamente los indefendibles ataques de Hamás contra civiles y pidieron la liberación inmediata de todos los rehenes. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por estos horribles ataques. Israel tiene derecho a defenderse y en el desarrollo del conflicto es esencial proteger a los civiles. Israel anunció que no habrá tregua humanitaria en su asedio de Gaza hasta que todos los rehenes capturados por Hamás sean liberados. La violencia de los bombardeos ya ha causado cerca de 340.000 desplazados dentro de Gaza. Muchos buscan refugio en instalaciones de Naciones Unidas. Estos lugares, sin embargo, están desbordados ante la gran afluencia de desplazados. Un equipo de DW visitó a una de las familias afectadas. Son 13 personas en total. La familia de Hani al-Gula encontró refugio en una escuela gestionada por la ONU cerca de la frontera con Egipto. El primer día de la guerra vimos misiles pasando por encima de nuestras cabezas. Nuestro barrio es peligroso, está en el lado este. Teníamos miedo de quedarnos en casa. Dios sabe cómo salimos, pero escapamos. Nuestra situación es muy dura. Esto no es una solución. Los niños necesitan leche y pañales. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina no puede ofrecernos nada. Este es nuestro cuarto día en la escuela. Tengo la tensión alta y diabetes y no puedo comprar medicinas. Como ella, cientos de miles de personas han huido, la mayoría, pero no todas, antes de que sus hogares y barrios quedaran reducidos a escombros. Israel tomó represalias por los atentados terroristas y la toma de rehenes por Hamás. El ejército israelí asegura que solo ataca objetivos relacionados con la milicia islamista. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos gestiona lugares como este, donde la gente se hacina cada vez más. Pero para la familia de Hani al-Gula parece más seguro que su hogar. Hay un gran número de palestinos en las escuelas de la UNRWA. Les proporcionamos asistencia sanitaria, alimentos, agua potable y también apoyo psicológico. Pero su número aumenta enormemente. La capacidad de la UNRWA es para 150.000 desplazados y además hay un gran problema financiero para asistir a todas estas personas. También falta el personal adecuado para ayudar a los desplazados. No solo falta espacio en los centros de desplazados de la ONU. El asedio total de Israel sobre la franja de Gaza ha cortado el suministro de alimentos, agua, medicinas y electricidad. Vivíamos en un lugar seguro. Estalló la guerra, el ataque llegó sin previo aviso y tuvimos que marcharnos. Caminamos unos 7 kilómetros hasta llegar aquí con la esperanza de encontrar un lugar seguro, pero no es así. Aquí no hay agua ni comida, la red de alcantarillado está rota, no es posible vivir aquí. Hani al-Gula y su familia tendrán que vivir en esta pequeña pieza mientras esperan que pase un asedio que no se sabe cuándo acabará. Y las implicaciones llegan también a América Latina. Más de 300 mexicanos que se encontraban en Israel retornaron en 2 vuelos humanitarios enviados por el gobierno mexicano. Todavía quedan personas que llenaron el formulario facilitado por la Embajada Mexicana en Israel, pero que no recibieron notificación del vuelo y quieren salir del país. En la capital mexicana, un acto homenajeó a quienes se quedaron para luchar en Israel. Parecían rayos y lluvia, pero en realidad eran bombas y balas. Margarita vivió de cerca los ataques de Hamás a Israel. Se encontraba de vacaciones a 40 kilómetros del Líbano. El gobierno de Israel les advirtió que evitasen salir y desplazarse por su cuenta, pero rentaron un coche y lograron escapar. Empezamos a ver los tanques, empezamos a ver las balas grandotototas. Estábamos muy impresionados. Yo uso audífonos, uno se me descompuso del sonido de cuando caen los misiles. Y vimos las luces caer, parecen así como, no sé, como rayos gigantes, no sé. Es una de las 135 personas que anoche aterrizaron en el primero de los 2 vuelos humanitarios que México ha enviado a Israel
para repatriar a unos 300 de sus ciudadanos que pidieron protección consular, aunque no todos han podido subirse a esos aviones. Abigail regresó hace apenas un mes de hacer un voluntariado en Haifa. Tiene varios amigos mexicanos atrapados en la guerra. La embajada pidió que se hiciera un registro de estas personas que deseaban salir del país. Entonces, mis amigos hicieron ese registro, pero nunca se les dio información acerca de a qué hora llegaba el avión, si llegaba el avión. Inclusive, mi amigo intentó llamar a la embajada, se comunicó con ciertas personas, no sabían de que iba a llegar un avión. Decenas de personas vuelven a congregarse frente a una embajada israelí resguardada por vallas y policía. El coraje se apodera de los asistentes. La mayoría conoce a personas cercanas en Israel que han sido llamados para sumarse al combate. El organizador de la concentración, Félix Castillo, tiene a 2 colegas reservistas. Lamenta que la falta de información certera generara pánico. Lo que me cuentan es una sensación muy profunda de miedo, una muy profunda de incertidumbre. En las primeras horas y a la fecha en ciertas cosas no es muy claro todos los detalles. Hay información en redes sociales. También hay comunicados oficiales del gobierno. Hay quien los cree, hay quien no los cree. Pese a esa tensión y el riesgo, algunos mexicanos han decidido quedarse en Israel. Es el caso de Luis Luna, que cursa un máster de estudios islámicos en Jerusalén. Aunque la ciudad está en calma, se ha roto la normalidad. Hasta 8 veces ha tenido que meterse en el búnker de su edificio por el sonido de las alarmas. Salimos lo mínimo. También porque no hay muchas cosas abiertas, ¿no? Más que servicios básicos, o sea, los cajeros para sacar efectivo o los supermercados que aún así permanecen también muy vacíos, ¿no? Hasta los anaqueles ya también se han vaciado un poco. Un vacío que trata de llenar con cánticos la comunidad judía que desde otros países sí puede salir a la calle. Y antes de irnos, hacemos un repaso de los titulares de esta jornada de violencia en Medio Oriente. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken prometió que Israel nunca tendrá que defenderse solo tras reunirse en Tel Aviv con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La ONU dice que 338.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la Franja de Gaza y crece el temor a una crisis humanitaria. Más actualizaciones en nuestras próximas ediciones en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.